trabajar. Y cuando no hay trabajo, pues para eso está la prestación por desempleo. Está aumentando las desigualdades, está aumentando la fragmentación social. Digan los navarros con qué impuestos, cuánto hay que subir los impuestos para mantener un sistema absolutamente insostenible. Díganos ustedes, señoría, o dejamos de hacer cosas en salud, o dejamos de hacer cosas en educación, pero díganlo. Si yo fuera presidente, pues me gustaría sobre todo hacer hincapié en la educación. Si yo fuera presidente también iniciaría una reforma de la administración. Yo creo que estará sobredimensionada. ¿Qué haría si fuera presidenta del gobierno de Navarra? Bueno, es fácil decirlo cuando no sé, ¿verdad? O sea, recortar en salud, eso es una aberración, con lo cual ahí no recortaría nunca. La solución difícil, las pasaremos canutas y ya veremos a ver cuándo y cómo salimos. Si es que salimos, claro. Hay que pensar con optimismo que tardaremos, pero saldremos adelante, ¿no? Alfredo, eres empresario de la Ribera de Navarra, te dedicas al sector inmobiliario, produces uno de los aceites más caros de España. ¿Crees que estamos saliendo de la crisis? Bueno, yo creo que aún no. Yo creo que hay evidentes datos de que está mejorando la economía, pero digamos que la macro. Pero no se ha trasladado en absoluto al ciudadano, porque desde luego, mientras sigamos teniendo estas tasas de paro tan importantes, es imposible que la recuperación sea real. Y el paro no afecta de la misma manera a las diferentes zonas de Navarra, ¿no? No, por supuesto. O sea, Navarra está desequilibrada, muy desequilibrada. Hay una zona que es la zona de la cuenca de Pamplona, que es fantástica y ojalá fuera así toda, que es digamos, la responsable de que tengamos unos datos maravillosos. Unos datos, por ejemplo, en Pamplona del 4% de paro. Sin embargo, la media de Navarra es el 14%, que será, si no la más baja, la segunda más baja de toda España. Pero claro, la zona de la Ribera tiene un 26% de paro, más alta que la media de España. Tiene también un 56% de desempleo juvenil. Y tiene también que se han perdido 4.500 puestos de trabajo durante estos años de crisis. Entonces es fundamental y prioritario el buscar el reequilibrio, evidente no solo con la Ribera, porque la Sacana también está igual y Tierra de Estella también. Entonces es totalmente necesario el ir al reequilibrio de todas las zonas de Navarra. Para mejorar estos datos del paro, ¿qué propuestas haría Alfredo Barral si fuera presidente del gobierno foral? Mejorar las cifras del paro significa crear inversión y significa dedicar recursos a investigación y desarrollo y significa crear recursos suficientes para la educación de absolutamente toda la sociedad. Y si yo fuera presidente también iniciaría una reforma de la administración. Yo creo que estará sobredimensionada. El ajustarlo no quiere decir que haya que despedir a esos funcionarios, que eso es otro tema, porque habría que readaptarlos y habría que fijar objetivos prioritarios para que se dedicaran a ellos. Por ejemplo, en el tema de educación tiene cabida mucha más gente y luego yo no sé hasta qué punto la ley que puedan tener los funcionarios, a mí como empresario no me va. A mí como empresario no me va. Los funcionarios debieran de ser unos trabajadores más con las mismas obligaciones y los mismos derechos que todos el resto de trabajadores, o sea, digamos que asimilarlos al Estatuto del Trabajador. ¿Crees que el trabajador, con el tema de la crisis, se ha visto afectado? Hablamos del síndrome del trabajador quemado. Por supuesto. Precariedad laboral, claro, por supuesto, bajada de sueldos. Por supuesto, y mucho. El trabajador yo creo que está siendo el pagano de la crisis. En estos momentos, cuando hablamos de reactivar la economía, de todas, la banca tiene que devolver hasta el último céntimo de todo lo que ha recibido de ayudas públicas. Y no solamente eso, sino que yo, si fuera el Estado en este caso, les cobraría intereses, pero intereses tan brutales como los que cobran ellos, que yo no sé dónde está el término entre el interés legal y la usura. ¿Qué opinas de la integración de Navarra en Euskadi? Bueno, yo creo que Navarra tiene una identidad propia no solo histórica, sino actual, marcada con todas las ventajas que ha tenido con el autogobierno experimentado y que debe de permanecer así.
O sea, yo me declaro firme partidario del euskera y de la lengua como cultura, como tradición, como cohesión social de determinadas zonas de Navarra, pero eso no quiere decir que tengamos que imponer por la utilización política el extender el euskera a todas las zonas, porque no tiene ningún sentido que un médico que vaya a trabajar en Elizondo, en el Baztán, en todas las zonas donde se habla euskera, no sepa euskera. Debe ser obligatorio, pero es totalmente ridículo que sea obligatorio que un médico atendiendo a salud pública en un ambulatorio de la Ribera de Navarra se le obligue a estudiar euskera o a saber euskera. No tiene nada que ver. Eso es una utilización política de la cultura que yo creo que ha hecho daño a esa utilización política. A ver, tenemos una apertura de puerta en la calle Aralar, número 2, segundo derecha. Hay una persona mayor caída en el suelo dentro. Eres bombero, por tanto funcionario. Me imagino que habrás escuchado en más de una ocasión lo de ¿por qué os quejáis si tenéis trabajo para el resto de vuestra vida? Decir que me siento afortunado, particularmente por dos cosas. Porque tengo trabajo asegurado y porque el trabajo que tengo me gusta mucho. Hay que pensar que el funcionario, cuando se prepara para una oposición, está haciendo una selección, la administración, y está haciendo una selección de manera que está examinando a una gran población, muchísima gente que se presenta, para elegir a los mejores. Y cuando elige a los mejores, de acuerdo que te sientes privilegiado, pero el que se tiene que sentir privilegiado es la sociedad que dice qué suerte tiene la administración pública que está cogiendo al mejor para trabajar al servicio del ciudadano. Si yo fuera presidente, bueno, lo primero me impactó, hace unos días estuve en una charla en Zaragoza, por circunstancias, de un astronauta que trabajaba en una estación espacial y hablaba sobre cómo veía él el planeta Tierra desde ahí arriba y decía lo increíble que era notar el silencio y ver la Tierra lo bonita que era y que le hacía plantearse las cosas de otra manera y que le gustaría comunicar a los políticos cómo se ve y que hay algo más, ¿no?, que solo la Tierra. Partiendo de ahí, bajando otra vez a la Tierra, pues me gustaría sobre todo hacer hincapié en la educación. La educación, si fuera presidente, me gustaría meter muchísimo, pues bueno, mucha parte de los presupuestos en la educación porque creo que es fundamental. Me gustaría evitar todo tipo de programas en televisión que ve mucha gente y en franjas horarias en los que hay riñas, hay discusiones de amigos, de no sé qué, que se llega a una violencia verbal. Me gustaría eliminarlo para que eso no se produzca en la calle o en nuestros jóvenes. Y luego, pues me gustaría sobre todo pues, hacer mucha inversión en investigación y desarrollo. Tal y como contaba el astronauta, decía que todo lo que hemos invertido en batallas, en guerras, si lo hubiéramos invertido en otro tipo de investigación espacial, ya estaríamos ahora mismo viviendo en otros planetas. ¿Abdelá? Sí, soy yo. ¿Puedo pasar? Sí, adelante, pasa, pasa. Gracias. Hola, Abdelá. Hola, ¿qué tal? Encantada de conocerte. Igualmente. ¿No tendrás unos Lo minutos mismo. para charlar conmigo? Adelante, por supuesto. Abdelá, llevas 22 años viviendo en Navarra. ¿Por qué decidiste dejar Marruecos e instalarte en esta comunidad? Pues buscando la mejor vida. Primero salí como turista a ver el extranjero, era funcionario de prisiones en Marruecos. Y salí para ver qué es Occidente, pues la primera vez me fui a Francia.
Entonces ve cosas que me gustan, pues los derechos y la buena vida, pues y me quedé. Hablabas del mundo occidental, de derechos. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la forma de vida aquí? Pues la educación, sanidad, pues los derechos en general. Hay cosas que no existen en mi país, es la realidad. Una cosa que falta es la tarjeta sanitaria para los inmigrantes que no tienen documentación, que no tienen pues, permiso de residencia, porque es un peligro. Mi punto de vista, es un peligro para la salud de la gente de aquí también. Llega la crisis, afecta a tu negocio, te quedas sin trabajo. Esto ocurre en el año 2011 y a día de hoy, en el 2015, todavía no has conseguido un empleo. Aún estoy sin trabajo. Trabajé 3 meses en el año 2013 nada más. Porque yo creo, en mi punto de vista, el obstáculo que tengo es la edad. 58 años, entonces creo que es el único obstáculo que tengo. Acabas de tener un hijo, que tiene 3 meses, Adán. Exacto. ¿Cuánto tenéis de ayuda al mes? Ahora que estoy cobrando 770. El alquiler pues son 340, pues lo que queda pues con esto. Pero esta ayuda pues lo han complementado gracias al nacimiento del bebé, pero antes con mi pareja cobraba solo 500 euros, no llega. Y vamos luchando. ¿Cómo conseguís sobrevivir con 500 euros pagando de alquiler 300? Me sobraba 150 pagando la luz, el gas no lo pago porque no puedo, pues el resto para tirar el mes. ¿Lo habéis pasado mal? Mal. Abdelá, querías, si fueras presidente del gobierno foral, ¿cómo mejorarías la situación de los inmigrantes? Pues daría una oportunidad a las personas mayores de 50 años y sobre todo a los inmigrantes que lo están pasando aquí mal, porque hay un porcentaje muy alto de inmigrantes que lo están pasando mal. ¿Y tú, si tuvieses que volver, Abdelá, sería un fracaso el no haberlo conseguido? Exacto, un fracaso al 100%. Tengo una vida aquí y voy a seguir así. Y Pamplona le coge cariño y tengo que seguir aquí en esta tierra. En estos bancos de la Plaza del Castillo se debaten entre los ciudadanos los temas que preocupan. En su caso, ¿de qué suele hablar habitualmente? Bueno, pues la conversación suele ser variada, pero primordialmente pues predomina el deporte, Osasuna, el problema que hay hoy día. Es decir, nos encontramos en una crisis que ha coincidido con una mala gestión del club por parte de sus dirigentes y el problema se nos ha amontonado de tal manera que un referente para Navarra como es Osasuna, deportivamente hablando, pues ha llegado a una situación caótica, ¿no? Osasuna une a los navarros. Si le dijesen a Francisco Javier, vas a ser el nuevo presidente del gobierno foral, ¿qué medida adoptaría? ¿Salvaría a Osasuna? Pienso que depende de todos los navarros y que todos apoyemos y contribuyamos de alguna manera, y también económicamente, ¿no? ¿Qué fórmula? Pues no sé qué fórmula, pero se podría económicamente ayudar siempre y cuando el pueblo de verdad se conciencie de lo que representa Osasuna, del referente que es para los navarros. Y bueno, con ese romanticismo pues buscar una salida, ¿no? Una ayuda económica. Yo sé que es difícil las soluciones, y más en estos tiempos que corremos, pero pienso que hay demasiado partidismo, para terminar, demasiado partidismo, poca unión, y si no hay unión no se puede salir adelante. Eso es, para mí la palabra es egoísmo, cada uno a lo suyo y el país no importa tanto, importa el partido. Estoy enamorado de Jacinta, Dios lo sabe. Dios sabe diferenciar entre un deseo carnal y un amor verdadero, y lo mío es un amor verdadero, Bernardita. ¿Qué leches estás hablando? Dios sabe que
Esther, eres una mujer comprometida con la cultura, eres directora de teatro de algunas localidades de Navarra. Me imagino que si tú fueras presidenta del gobierno foral, ¿propondrías diferentes actuaciones para mejorar la cultura? Bueno, la cultura es, yo no te voy a decir que es la base, porque la base principal es la educación. Eso para mí es lo principal, la educación. Y la cultura va unida a la educación, ¿no? Y la cultura es importante porque es la base de todo. Hay una cultura de salud, hay una cultura urbanística, hay una cultura teatral, hay una cultura de todo tipo. La cultura es la base de todo. Con una buena educación hay una base cultural y con todo eso se crean los pueblos y los buenos pueblos. Y trabajaría como una loca pues para que eso fuese así, para tener esa base, para poder ser libres, para tener pensamientos libres, para poder tomar decisiones, para poder elegir quién nos dirige también. Porque muchas veces nos dejamos dirigir porque como no tenemos ni idea. No, para no creernos todo lo que nos cuentan, para no creernos los cuentos chinos, necesitamos tener un pensamiento libre. Y para tener un pensamiento libre tenemos que tener una buena educación. Y en eso es lo que tenemos que trabajar. Y yo, si fuese presidenta del gobierno, lo haría. Hola. Hola, ¿Qué estás leyendo el periódico? aquí un poco, viendo a ver lo que dice la prensa. Eres vecino de Arbizu, ¿qué tal están las Sí. cosas por aquí? Bueno, vamos tirando, que no es poco. ¿Por qué dices vamos tirando que no es poco? Bueno, porque la cosa está un poco fastidiadilla en la zona, en lo que es la Barranca o la Sacana. ¿Te ha afectado a ti en el trabajo Sí. la crisis? Sí. Personalmente a mí me tocó un poco, después de haber estado 26 años trabajando de seguido en una empresa, aquí en Irurzun, y te quedas con 48 en la calle y es una edad un poco ahí mala. ¿Y cómo has conseguido salir adelante? Adelante, pues si te digo la verdad, estuve un año dando vueltas buscando trabajo, en el paro, ya corría el paro y dije, buah, pues aquí no hay nada, y dije, bueno, pues me lanzo. Y lo que antes era, digamos, como afición o que era el tema de la talla de piedra, pues hobby, afición, pues lo he puesto como medio de trabajo. Fue, mala leche, lo ves todo muy negro, no sé, en casa también rollos, porque lo llevas todo a casa y mal. Lo llevé muy mal, muy mal. Si te dijesen, vas a ser el próximo presidente del gobierno de Navarra, ¿qué medidas adoptarías? ¡Fua! Difícil pregunta, ¿no? ¡Buah! Presidente de Navarra, del gobierno de Navarra. Pues no sé, yo un poco en plan egoísta, pues no sé, con el tema de las personas que a partir de los 45 por ahí que se quedan en el paro, todo el tema este del reciclaje y todo esto, pues sí que lo tendría en cuenta, sí, para ver, claro, porque te quedas ahí en una edad que ni para atrás ni para adelante, no sé, es una de las cosas y que al menos lo miraría. ¿Y otros asuntos que le preocupan a Pello? A mí, pues el tema de la sanidad, por ejemplo, y dentro de la sanidad, pues joder, los que vivimos en los pueblos, a mí casualmente me tocó hace poco llamar a urgencias y el médico estaba en una urgencia en un domicilio en Alsasua, fíjate tú, para cuando viene, y me dijeron que tenía todavía otro domicilio, buah. Tuve que coger a la madre, a la mamá, en el coche y llevarla corriendo y deprisa al parque de la ambulancia también, que si tardaba, podía tardar, y dije, va, me la llevo yo mismo a Pamplona y la llevé yo mismo a urgencias. Javier, eres agricultor, de los que denominamos de toda la vida. Un sector primario que siempre parece que se está quejando, o esas son las noticias que aparecen en los medios de comunicación, que no recibís suficiente apoyo, suficientes ayudas. ¿Qué es lo que está pasando? Hombre, realmente no estamos bien en muchas partes del sector por el tema de los precios. Al final es que es un poco de vergüenza que estemos vendiendo productos
a bajo costes muchas veces, y que luego los veas igual por 20, 30 veces más caro que lo que lo estás vendiendo. O sea, entonces muchas veces te queda esa impotencia de que no sabes cómo hacer o quién tiene que controlar eso, porque luego hablas con los sectores intermediarios y todos te dicen que arriesgan, que no ganan tanto, que tal. Pero claro, nosotros estos años estamos produciendo peras a 20 céntimos el kilo y las tenemos a 2,50 en el lineal. Entonces dices, hombre, tanta diferencia no puede ser, no sé, ahí algo falla. Otro asunto que ha generado polémica entre los propios agricultores es el derecho al pago único o pago histórico. ¿Qué significa esto? Eso realmente lo que está contemplado a día de hoy, que es lo que están modificando poco a poco, es que se está cobrando por derechos históricos que hubo antes. Quiere decir, por ejemplo, aquel que sembró 100 hectáreas de cereal en su día, pues ahora le están ayudando con un porcentaje de tanto por hectárea, para que a cambio en esa finca, si aunque ya no cultive cereal, puede estar cultivando un segundo producto. Esa es la idea a priori. Lo que pasa es que, claro, al final se está convirtiendo en derechos históricos de gente que ya no es activa en la agricultura. ¿Qué harías tú si fueras el presidente del gobierno foral? Hombre, yo lo que sobre todo sí mantendría, incluso incrementaría, son las ayudas al sector al sector educación y sanidad. Para mí son básicos hoy en día. Y luego, evidentemente, desde mi punto de vista, la agricultura, el sector primario, hay que apoyarlo porque no puede desaparecer. Al final es lo que genera riqueza en las zonas rurales. Pues yo, si sería presidente, y lo que cambiaría, al ser ganadero de Baztán y de la zona, pues lo que cambiaría sería toda esta política que hay sobre la agricultura y ganadería de hoy en día, que está apoyando a lo industrial e intensificado, todo eso pues a lo que hay natural, a lo que ha habido desde siempre aquí en esta zona, porque si no, todo esto, al ser ganaderías pequeñas, se va a acabar y no va a haber vida aquí en estos sitios. Javier, ¿cuántos años llevas como conductor de la Vía Besa? Pues ya son 13 años. ¿Qué te preocupa como ciudadano? Como ciudadano, pues fundamentalmente 3 cosas, ¿no? Fundamentalmente que no recorten más en sanidad y en educación, eso es fundamental, o sea, ha bajado muchísimo. A mí, desgraciadamente, me ha tocado tocar un poco el tema de la sanidad y se nota que ha bajado un poquillo el tema de servicios, incluso hablando con enfermeros del hospital, con ATS, ellos mismos te dicen que, vamos, que han recortado. Entonces creo que en el tema de sanidad y educación no tienen por qué, o sea, no deben ya tocar más. Y luego el tema que está en boca de todo el mundo, que es la corrupción. O sea, la corrupción también, hemos llegado a un punto que la gente ya estamos, que es que no sabemos a quién votar. Vas a votar al que veas un poco que no ha tenido nada de corrupción ni ha tenido ninguna historia rara, ¿no? Porque ya, seas de derechas, de izquierdas, ya yo creo que eso ya ha pasado a otra historia. John, con solo 23 años ya te han dado premios a nivel europeo, estás asesorando a personas que quieren constituir su propia empresa. Eso es. ¿Has alcanzado ya el éxito? No, yo creo que el éxito cuesta mucho, ¿no?, adquirirlo, y el éxito no es un momento en tu vida, ¿no?, sino que tienes que ir poco a poco pues consiguiendo eso en lo que crees, y eso al final pues el éxito quizás dentro de un año sea un punto, pero dentro de 10 será otro diferente. ¿Te interesa la política? Creo que es interesante la política, ¿no?, y necesaria, ¿no? Creo que al fin y al cabo es necesario votar, respetar lo que cada uno piensa, ¿no?, porque al final todas las políticas económicas, sociales, medioambientales que después se imponen o se generan o se debaten y se deciden, pues al final se deciden entre unos representantes que al final la ciudadanía las ha elegido, ¿no? Yo soy crítico con el perfil de los políticos, ¿no?, porque para mí, y yo lo que pienso es que muchos de los políticos no son políticos, en mi entender de ser un político, ¿no?, de los valores que tiene que tener para mí un político,
sino que son más representantes de una ideología, ¿no? Y para mí, antes que nada, un político debe ser un buen gestor. Si tú fueses el presidente del gobierno de Navarra, ¿qué harías? ¿Cómo cambiarías la situación? Yo creo que desde fuera siempre se ven las cosas más fáciles que estando dentro, ¿no? Pero sí que veo que, por una parte, los grandes cambios deberían de empezar por la educación, ¿no? Porque yo creo que la educación, desde la educación se trabajan unos valores, se trabaja la cultura, y creo que actualmente la educación no está bien enfocada, ¿no? Yo creo que nos deberíamos de fijarnos más quizás en un modelo algo parecido al finlandés. Entonces yo creo que la educación tiene que ser mucho más práctica, mucho más enfocado a la acción, y que desde pequeñitos los niños puedan tener más responsabilidades y puedan aprender otro tipo de inteligencias, ¿no? Que no sean únicamente la inteligencia matemática o la lingüística. Por otra parte, en el ámbito del emprendimiento, creo que a nivel de Navarra tenemos muchos organismos, muchísimos recursos, pero yo creo que esos recursos hasta hace no muy poco no estaban organizados, ¿no? Y creo que ahora sí que cada vez estamos enfocándonos mejor hacia el futuro, pero tenemos que saber aprovechar y gestionar todos esos recursos para ayudar a personas que tengan ganas de emprender a que pongan en marcha sus proyectos, ¿no? Porque tenemos que tener claro que no todo el mundo vale para emprender, pero el autoempleo creo que es más necesario que nunca, porque ya las empresas multinacionales no van a llegar en algunos años, ¿no? Entonces yo creo que ya os he dado algunas pistas, pero hay otras que me las quedaré para cuando yo sea el futuro presidente del Gobierno de Navarra.